Hey, what's up? My name is Daniel and welcome to your channel, Dan English. Mucha gente me ha preguntado, bueno, soy profesor de inglés y mucha gente me ha preguntado, Dani, ¿es cierto que hay estas fórmulas mágicas en inglés y realmente funcionan estas fórmulas mágicas, estos métodos mágicos que te prometen aprender inglés en 3 meses, 6 meses? Y a ver, tengo dos respuestas, evidentemente sí y no. Sí, porque hay personas, vamos a suponer, en el dado caso, hay una persona que se va a vivir a los Estados Unidos, lo cual es muy posible que en 3 meses, por estar rodeada, ¿sí?, de un ambiente en el que se habla totalmente inglés, en el que se exige a tu cerebro hablar inglés, pues hay la posibilidad súper alta de que en 3 meses pueda tener un nivel bastante aceptable. Pero ¿qué pasa en el lugar de nosotros, que vivimos en un país de habla latina, de habla hispana, donde el inglés muy rara vez es utilizado? Peor aún, cuando estamos en nuestras escuelas, el nivel de inglés realmente es muy malo. Entonces son casos diferentes, ¿ok? Todo demanda esfuerzo y dedicación y eso es justamente lo que el inglés va a demandar de nosotros. Si estás deseando aprender inglés, vas a tener que dedicarle mínimo 15 minutos diarios, 20 minutos diarios para que puedas ir viendo un avance. En caso contrario, no existe una fórmula mágica que te pongan encima de la cabeza y automáticamente hablas inglés. Dame esa botella. ¿Cómo te sientes? Pues, no me siento diferente. Tal vez no funciona en burros. Recuerden esto, todo demanda dedicación y esfuerzo. O si no, a estas alturas todo el mundo estaría hablando inglés. O si existiera una fórmula mágica con matemáticas, todo el mundo sería matemático en este momento. Ojalá lo existiera. Sí que es verdad que el inglés no es tan difícil como nos han hecho ver en nuestras escuelas, en nuestros colegios. Es muy sencillo, es casi como andar en bicicleta. Ahora vas a decir, hace un segundo me estaba diciendo que no existe... A ver, vamos acá. Manejar bicicleta hoy en día para nosotros es algo muy mecánico, es algo muy natural. Simplemente nos montamos en la bicicleta y hacemos que avance. Pero recordemos esto. Recordemos también esto. Y a algunos nos fue peor y pues recordemos esto. ¿Ok? Entonces, creo que ya entendiste mi punto. Todo es un proceso. Cuando aprendimos a manejar bicicletas necesitábamos las rueditas de apoyo en la parte de atrás para evitar que tambaleáramos. Luego fuimos un poquito más valientes y ya lo que hicimos fue remover una de ellas. Ya con el paso del tiempo y con un poquito más de práctica, lo que hicimos fue remover las otras. Y eso, sin embargo, no significó que en alguna vez no nos fuimos de oreja en la bicicleta. Quizás algunos no. Quizás algunos aprendieron a manejar muy normalmente, muy tranquilamente, pero son casos bastante aislados. Generalmente todos pasamos por el mismo proceso de las rueditas atrás. Entonces, el inglés es exactamente igual. Vamos a depender de un proceso. ¿Cuántas horas manejabas bicicleta al día para aprender? Exactamente lo mismo va a suceder acá. Depende cuántas horas le dediques a aprender inglés para que puedas lograrlo de una manera mucho más fácil, de una manera mucho más rápida que otras personas. Entonces, el aprendizaje realmente depende de ti. Aquí vamos a aplicar técnicas que en el colegio, en la escuela nunca nos enseñaron, pero que son muy efectivas para aprender inglés. Técnicas como cuáles, como el shadowing, que ya les voy a explicar más adelante cómo funciona, músicas, series. Entonces, es verdad que en este canal vamos a aprender sobre estructuras gramaticales, no como nos enseñaron en el colegio, no la típica fórmula de sujeto más verbo más complemento, no. Vamos a aprenderla de una manera que se entienda mucho más, que nosotros entendamos por qué estamos utilizando dichas estructuras. Entonces vamos a mezclar lo que era el método tradicional con el método moderno. Porque hay muchas personas que aprenden de una manera y hay otras que aprenden de otra. Entonces en este canal me gustaría que nosotros podamos aprender de ambas maneras. Lo que vas a hacer desde el día de hoy es comprometerte contigo mismo, no conmigo, contigo, porque tú eres el que vas a aprender inglés. Vas a comprometerte a que todo lo que esté a tu alrededor te obligue a aprender. Vas a configurar tu teléfono en inglés, las series que estás viendo, si tienes Netflix, si tienes HBO Max o cualquier plataforma digital, vas a configurarla en inglés. Lo ideal sería que tengas la plataforma en inglés con subtítulos en inglés, pero como apenas estás aprendiendo, bueno, te permito que lo pongas en español. Así que vamos a empezar. Para hablar inglés realmente no necesitamos conocer todas las estructuras gramaticales que existen. De hecho, no vamos a utilizar todas. Pero lo que sí necesitamos conocer es el vocabulario que se está utilizando en la oración. Tú en este momento que yo te estoy hablando, no sabes si te estoy hablando en presente simple, en presente continuo, en presente perfecto, en pasado. No. Lo único que te interesa es entender las palabras que yo estoy diciendo en este momento y con eso armas un contexto para saber o para entender lo que te estoy comunicando en este momento, ¿verdad? Es exactamente igual en el inglés. Mientras yo
conozca más palabras del uso cotidiano, más fácil va a ser para mí entender inglés. Por ejemplo, si yo te digo my cell phone is black, de pronto lo entendiste, de pronto no. Pero ¿qué pasaría si yo te muestro esto y te digo my cell phone is black? Es mucho más fácil de entender, ¿verdad? Porque nuestro cerebro automáticamente creó un contexto de lo que yo estoy hablando. Los contextos son súper importantes en el inglés. Y la forma de entender contextos en inglés es conociendo por lo mínimo el 50% de las palabras que se está hablando en oración. Así que allí abajo te dejo un Pictionary que te va a servir muchísimo. Hay un montón de palabras, un montón de vocabularios que ustedes pueden aprender por su propia cuenta. Y bueno, ya que están por ahí abajo, aprovechen y le dan un súper me gusta. Compartan el video, comenten si les está gustando hasta ahora y comenten si van a seguir viendo estos videos porque lo que se viene va a estar genial. Muy bien, dicho esto, volvamos a lo nuestro. ¿Qué necesitamos aprender para comenzar a entender ciertos contextos del inglés? Como en todo idioma, o al menos I speak two languages, English and Spanish, y en ambos idiomas son muy importantes los sustantivos, los verbos y los adjetivos, ¿ok? Así que vamos a aprender en este video lo que son los sustantivos y en el próximo video pues vamos a aprender lo que son los verbos y los adjetivos. Sustantivos en inglés es noun, ¿ok? Noun. Muy bien, ¿para qué son los nouns y cómo los utilizamos? Los nouns básicamente is everything around us. Es básicamente todo lo que nos rodea. Por ejemplo, el bombillo, el espejo, el celular, el cuaderno, la almohada, una casa, una ventana, un ave, un tren, un carro, tu perrito, el que más amas, el perro al que más odias, la chica por la que te cambiaron. Bueno, creo que quedó bastante claro, ¿ok? De hecho, los sustantivos también son cosas que no podemos ver, como por ejemplo, el aire. No lo podemos ver, pero lo sentimos. Y eso también es un sustantivo. Existen los sustantivos contables y no contables. ¿Cuáles son los sustantivos contables? Countable nouns. Los sustantivos contables son, como la palabra lo dice, los sustantivos que se pueden contar. Por ejemplo, puedo decir a chair, two chairs, three chairs, four chairs, 5 chairs, one computer o a computer, two computers, three computers, four computers, ¿ok? Creo que quedó muy claro. Y hay otros sustantivos que no somos capaces de contar. For example, water. I cannot say a water, two waters, 3 waters. No, el agua no se puede contar. Yo no digo un agua, 2 aguas, 3 aguas. No. Entonces, ¿cómo diferenciamos los sustantivos contables de los no contables? Es muy sencillo y les voy a dar un pequeño hack. Los sustantivos no contables se dividen en líquidos, for example, water and juice. Semilíquidos, for example, yogurt. Semisólidos, for example, butter. Tiny pieces, pedazos muy pequeños de algo, for example, salt, sugar, and rice. Y por último, gases. For example, oxygen, oxígeno. Muy bien, y eso sería todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Denle a suscribir para que no se pierdan ninguno de mis videos. También activen la campanita, comenten ahí abajo si les gustó y compartan este video con sus amigos para que no se pierdan la oportunidad de aprender inglés con ustedes y conmigo. Recuerden, la educación quizás no sea el camino más fácil al éxito, pero sí el más satisfactorio. Bye bye.